La frescura del aire matinal inundaba las calles principales de Londres. Ante el Palacio Real, la corriente de personas no se detentaba. Uno a uno, turistas, fotógrafos y locales que se dirigían al trabajo se encontraban pasando. Sin embargo, ese día la plaza experimentó una energía distinta, ya que en la posición se encontraba un joven vigilante de color negro, Marcus Bennett, que experimentaba tanto entusiasmo como ansiedad. Marcus provenía de una familia de escasos recursos. Su niñez se desarrolló en las estrechas vías de Londres. Su padre trabajaba y su madre era una mujer humilde que sostenía a la familia a través de labores cotidianas. Sin embargo, desde su infancia, Marcus experimentaba admiración al observar a los guardias reales y, en secreto, anhelaba ponerse ese traje rojo y permanecer constante en la plaza. A lo largo de su educación, fue víctima de numerosos insultos racistas, pero sin ponerse en pie, prosiguió su trayecto con el fuego interno que lo motivaba. Los años transcurrieron. Marcus estudió, laboró y superó múltiples exámenes. Finalmente, se produjo el día que tanto había anhelado. Lució el traje de guardia real. En ese día se juró a sí mismo: «No soy simplemente un militar. No romperé este traje, lo vestiré con dignidad». Sin embargo, su triunfo no fue del gusto de todos. Un individuo racista que se paseaba por la plaza, Richard Hawthorne, llevaba un largo periodo cultivando el odio hacia los individuos de color negro. Cuando observó a Marcus de vigilancia, empezó a temblar de furia. Le murmulló a su amigo junto a él: «Observa hasta qué punto han alcanzado. Acaban de tomar incluso el Palacio Real», exclamó Richard con desdén. Richard se propuso. Su voz resonó tan intensamente que toda la plaza pudo percibir: «Ese atuendo no es adecuado para alguien de tu tono de piel. No puedes convertirte en el emblema de este sitio. Vete de aquí justo ahora». Marcus tomó un profundo respiro. En su cara no existía ira, solo una serenidad inalterable. No obstante, Richard se aproximó de inmediato y lo impulsó. Marcus se alejó un poco, pero se mantuvo inmóvil. Un pesado silencio se abatió sobre la multitud congregada en la plaza. Todos se encontraban impactados. Parecía que la envidia y el odio inundaban el aire. Justo en ese instante, un hombre de avanzada edad emergió de una calle contigua. Se llamaba Thomas Brooks, un veterano y antiguo oficial de guardia real. Al observar que Marcus no respondía, Thomas sonrió suavemente. Después, con pasos firmes, se encaminó hacia Richard. «Ah, Richard», exclamó Thomas con firmeza en su voz. «Nunca has vestido este traje. Sin embargo, sí lo llevé. Estoy consciente de que este uniforme no se fija en el tono de la piel. Este uniforme persigue dignidad, persigue coraje, y no existe nada de eso en tu corazón». Richard se retiró, asombrado. «Este muchacho es más británico que tú», prosiguió Thomas, «ya que él se mantiene inalterable no por odio, sino por respeto. Me enorgullece mucho de él». Thomas extendió su mano al hombro de Marcus y le expresó: «Hijo, te vestidos con honor con este uniforme. Incluso tu apatía ya representa una enseñanza para este hombre». La multitud explotó en ovaciones. Richard, agobiado por la humillación, abandonó la plaza. Nunca más se le vio en ese lugar. Marcus se mantuvo sentado, pero en esta ocasión no solo por su propio anhelo, sino también por la equidad y la justicia que simbolizaba. Marcus no lograba recordar aquel instante en el mercado. Las expresiones del experimentado Thomas Brooks le habían otorgado potencia, pero también habían estimulado la furia interna. Era consciente de que este camino todavía estaba repleto de barreras. Había transcurrido una semana desde el suceso. Marcus permanecía sentado, observando con la mirada a los individuos que se desplazaban frente al palacio. Tras su serenidad, resurgían las miradas repletas de rencor de su niñez y las palabras de sus profesores: «Nunca alcanzarás ese lugar». Pero ahora ya estaba presente. Antiguamente era un guarda real. No obstante, sus adversarios tampoco permanecían impasos.
Un día, mientras Marcus se mantenía inmóvil en su posición, Victoria Bellamy, una mujer de edad media, se aproximó. Era parte de una familia aristocrática de Gran Bretaña, reconocida por sus teorías racistas. Marcus notó la sonrisa sarcástica en su cara desde la lejanía. «Por lo tanto, estás aquí». Victoria suspiró con delicadeza. «Has llevado el uniforme rojo. Sin embargo, no olvidas que este país continúa siendo propiedad de los blancos». Marcus se mantuvo en silencio. Cada célula de su organismo deseaba explotar, pero optó por el silencio. De pronto, Victoria se aproximó y quitó el traje de Marcus. «Este traje está coloreado con la sangre de mi abuelo. No te mereces esto». Las venas de Marcus se llenaban de furia, pero las palabras de Thomas resonaban en su oído. «Callar es igualmente un poder». George se adelantó. Su voz resonó en la plaza. «¡Orgullo! ¡Basta! Deberías experimentar vergüenza frente a este chico. Tu orgullo no logrará aniquilarla». Victoria se volteó, pero todavía clamó. «Todos son desleales. Este país no es un sitio para los afrodescendientes». George tomó un profundo respiro, se aproximó y le comunicó. «Este país lo protegimos en conjunto, tanto blancos como negros. Pero ya no somos nosotros quienes te resguardamos. Este muchacho te impartirá una enseñanza, no por odio, sino por dignidad». Victoria permaneció adormecida, devorada por la vergüenza. Las personas empezaron a tomar sus smartphones para capturar la escena. En esta ocasión, los medios no se quedaron callados. El nombre de Marcus comenzó a extenderse por todo el mundo. «El guardia digno», de esta manera lo denominaban desde ese día. El eco de los aplausos y los aplausos del público después de la actuación de George continuaba resonando en los oídos de Marcus días más tarde. A pesar de que el suceso con Victoria Bellamy había centrado a Marcus en el foco, también había generado muchos más adversarios en el fondo. Actualmente, la tensión era más fuerte que nunca. Marcus optó por acudir a George Adams, el veterano que había pasado a ser su guía y defensor. En el diminuto hogar de George, repleto de imágenes viejas de su época como guardia real, Marcus se percibía como un alumno en busca de la sabiduría de un profesor. «Has gestionado adecuadamente la situación, chico», dijo George, ofreciendo 2 tazas de té. «Pero ten en cuenta, a medida que subes más alto, más intentarán derribarte». Marcus confirmó. Sus manos experimentaban un leve temblor mientras sostenía la taza. «Me preocupa que esto no ha concluido, señor Adams. He oído rumores. Existen personas que desean verme alejado de la guardia a cualquier costo». George levantó el ceño. Había presenciado demasiadas injusticias en su vida para asombrarse, pero no podía tolerar que Marcus padeciera en soledad. «Votaré en tu lado, Marcus. Si desean conflicto, tendrán conflicto, pero no el de ellos. La nuestra será un combate de dignidad». Al día siguiente, en el transcurso de su obligación frente al palacio, una persona reconocida se presentó entre la multitud. Charles Whitmore era el líder político local, conocido por su extremismo. Existía como guía de Victoria Bellamy y difundía sus ideologías de enfermería. Charles se aproximó gradualmente, con una sonrisa de carácter venenoso. «Por lo tanto, tú eres el reconocido guardia digna. ¿Te emociona vestir un uniforme que no te pertenece?». Marcus tomó un profundo respiro, manteniendo la mirada dirigida hacia el frente. «No reaccionas. Quizás eso sea lo único astuto que puedas realizar», prosiguió Charles, avanzando hasta situarse a un paso de Marcus. «Este traje simboliza la pureza de nuestra narrativa, y tú eres un rasgo en ella». De repente, Charles alzó la mano e intentó impactar la gorra de Marcus para arrojarla al piso. Pero en esta ocasión, Marcus no se encontraba en soledad. Desde la multitud, George emitió la voz de George. El experimentado avanzó hasta ponerse en medio de Marcus y el político. «¿George Adams? ¿Todavía estás protegiendo a esta escoria?», preguntó Charles con desdén. «Protesto a quienes poseen honor, no a ti», contestó George con voz firme.
Has pasado toda tu vida degradando a los demás, pero aquí concluye tu dominio de odio. El público, que hasta ese momento había permanecido callado, empezó a murmurar. Algunos capturaban imágenes con sus smartphones, mientras otros demostraban su respaldo a Marcus y George. George, con un tono tranquilo pero incisivo, continuó. Marcus no solo tiene derecho a este traje, es el emblema de la nueva época que se aproxima para este país. Una época en la que tu veneno ya no existirá. Charles intentó emular, pero el público empezó a aplaudirlo. Finalmente, con el rostro rojo de ira y vergüenza, se alejó entre gritos de «¡Abajo el racismo!» y «Marcus, estamos a tu lado». Marcus experimentó un peso al alzar sus hombros. En primera instancia, sonrió. George puso una mano sobre su hombro y expresó: «Has conseguido, hijo. Esta lucha es tuya, pero ten en cuenta que todavía hay más por delante». Los días que siguieron al choque en el palacio se caracterizaron por la tensión. Pese a que Charles Whitmore fue públicamente humillado, no estaba dispuesto a permitir que Marcus se catalogara como un héroe. En las zonas sombrías de la ciudad, Charles planeaba su retribución. Entretanto, Marcus y George continuaban su entrenamiento en conjunto. George entendía que la lucha contra el racismo no solo se basaba en aspectos físicos, sino también en aspectos psicológicos. Cada día, el experimentado instruía a Marcus en métodos de autocontrol, resistencia mental y principalmente, dignidad. «Hijo, no es suficiente con resistir los golpes externos», le decía George con voz seria. «Es necesario prevenir que el odio se infiltre en ti. Si permites que el veneno de Charles te infecte, él habrá obtenido el beneficio». Marcus asintió, a pesar de que una fuerte rabia se mantenía en su pecho. Tenía memoria de todas las ocasiones en las que había sido humillado. Las observaciones, las miradas, los abrazos. Y en este momento, aquel individuo que intentó despojarle de su dignidad, avanzaba con libertad, como si nada hubiera sucedido. Una mañana, mientras Marcus vigilaba el palacio de Buckingham, un pequeño se aproximó con cautela. Usaba un traje de juguete de los custodios reales y lo observaba con respeto. «Señor, ¿puedo parecerte cuando sea mayor?», inquirió el pequeño con ojos resplandecientes. Marcus se levantó para ajustarse a su estatura y sonrió con satisfacción. «Por supuesto que sí, puedes convertirte en lo que desees. Basta con ser sólido aquí», dijo indicando su corazón. El instante fue cortado por un tumulto en la multitud. Charles Whitmore había regresado, en esta ocasión junto a dos hombres de gran estatura. Con un grito y voz llena de veneno, empezó a exclamar: «Observen las atrocidades que han perpetrado con nuestra venerable tradición. Un impostor ataviado. No puede seguir así». Las personas comenzaron a murmurar. Algunos parecían respaldar a Charles, pero un gran número de personas observaban con indignación. Previo a que Marcus pudiera responder, George volvió a aparecer. En esta ocasión, no se encontraba solo. Contaba con el apoyo de veteranos de guerra, hombres y mujeres de diversas razas que habían hecho honor al país. «¡No, Charles!», exclamó George. «Ya no es posible esconder tu odio tras discursos inútiles. Nosotros entendemos el verdadero valor». Los veteranos se unieron a Marcus, constituyendo un muro humano. «¿Vas a atentar también a nosotros?», indagó una veterana de raza negra con heridas en su rostro. «Porque en caso de ser así, deberás confrontar toda la historia que simbolizamos». La multitud explotó en ovaciones. Los móviles... Por repente, un hombre mayor del público, con voz temblorosa pero nítida, pronunció: «Charles Whitmore, recuerdo cuando ordenaste que mi nieto fuera expulsado de la universidad simplemente por el tono de su piel. Hoy, la justicia está llegando hasta ti». Las palabras impactaron a Charles como un martillo. El público comenzó a corear: «Equidad, equidad». Charles, vergonzado,
Sin hallar ni siquiera respaldo entre sus guardaespaldas, bajó la cabeza y se marchó. La humillación pública fue su castigo más severo. Marcus observó a George con un torbellino de lágrimas. ¿Lo conseguimos? ¿Pero realmente valió la pena? George confirmó. Hijo, siempre merece la pena la justicia. El tiempo transcurría paulatinamente después de la humillación pública de Charles Whitmore. A pesar de que la multitud lo había expulsado entre exclamaciones de «justicia», Sweyn Marcus comprendía que el conflicto no había concluido. Charles no era un individuo que acogiera con facilidad la derrota. Una tarde lluviosa, George y Marcus paseaban por las calles de Londres en compañía. Ambos llevaban atuendo civil, buscando distanciarse del ruido del palacio y hallar un instante de tranquilidad. El aire estaba saturado de tensión. Parecía que la ciudad estuviese restringiendo la respiración. «Te observo preocupado, hijo», dijo George, rompiendo la pausa. «¿Se trata de Charles?» «Sí», contestó Marcus. «Creo que no hemos presenciado lo más reciente de él». George exhaló y se detuvo bajo un farol que fluctuaba. «Estás en lo correcto. Ese tipo de individuos no se frenan hasta autodestruirse o aniquilar a los demás. Sin embargo, escúchame bien. No dejes que su odio te inunde. No es posible combatir fuego con fuego». Durante ese momento, una figura reconocida surgió de la penumbra. Charles, en soledad, envuelto por la lluvia con la cara desconcertada. Su habitual arrogancia había desaparecido. Se percibía en sus ojos algo diferente: desesperación. «¿Vas a buscar conflicto?», indagó Marcus, conservando la serenidad. Charles se derrumbó de rodillas en la arena. «Todo lo he perdido», salvó. «Mi familia me abandonó. Me destituyeron del club y la prensa me lapidó. Creí que poseía poder, pero solo poseía odio. Y me ha devorado». Marcus se mantuvo callado, mientras George miraba atentamente la escena. Deseo pedir disculpas. No puedes concebir lo que implica ver tu propio reflejo y sentir odio», dijo Charles con voz torcida. Un extenso silencio se hizo presente en el lugar, solo interrumpido por el eco de la lluvia. «No estoy pidiendo tu perdón», proseguí Charles. «Solo quería expresar lo previo a...». Hizo un respiro, antes de tomar una decisión irrevocable. George se puso en marcha. «Marcus, tienes una opción. Puedes levantar la mano y profundizar más en él. O puedes aferrarte a él, como me hicieron cuando era joven y orgulloso». Marcus observó primero a Charles, después a George. Al final, amplió su mano. «Desplazarte. Esto no implica que te perdone, pero ningún individuo merece vivir sujeto al resentimiento». Charles, al verse asombrado, agarró la mano de Marcus. La multitud congregada alrededor mantuvo un silencio venerable. «Es momento de que edifices algo superior, Charles», expresó Marcus con determinación. «Comienza contigo mismo». George sonrió con satisfacción. «Amigo, hoy has hecho una historia. El lugar se transformó en un emblema, no solo de equidad, sino también de redención». Después del inesperado encuentro bajo la lluvia, Marcus no podía evitar reflexionar sobre la expresión de Charles aquella noche. Había percatado de él como un espejo de lo que podría haber sucedido si el odio hubiese tomado control de su propio interior. Ahora, al retornar a su posición en el palacio, experimentaba el peso de la responsabilidad no solo como guardia real, sino como un hombre que llevaba la esperanza de aquellos que eran como él. Por otro lado, Charles se hallaba en la etapa más baja de su existencia. Cada llamada telefónica rememoraba los contratos que había olvidado. Cada cara en la calle lo miraba con desdén. En su mansión desocupada, parecía que las paredes se cerraban sobre él. La voz única que retumbaba en su pensamiento era la de Marcus. Nadie vale la pena vivir atado al odio. Optado por realizar un último esfuerzo por su redención, Charles se presentó en una comunidad afrodescendiente de Londres para brindar su apoyo.
Inicialmente, todos lo aceptaron con recelo, con la misma desconfianza que él mismo había cultivado a lo largo de años. Sin embargo, Charles no se retrasó. Día tras día, colaboró con ellos, limpiando calles, restaurando hogares, oyendo relatos de sufrimiento y perseverancia. Entretanto, Marcus se topaba con retos inéditos en el palacio. Algunos de sus vigilantes seguían observándolo con temor, a pesar de que Charles había caído. El racismo no se disipaba con un solo gesto. No obstante, George estaba presente para recordarle: la transformación es gradual, hijo. Sin embargo, cada paso mínimo importa. Una noche, Charles se topó con Marcus frente al palacio. He estado tratando de modificar. No estoy seguro de si conseguiré esto algún día, pero gracias a ti, al menos lo intento, dijo Charles con voz desafiante. Marcus lo observó con atención. La auténtica transformación no se evidencia con palabras, sino con acciones. No debes probar nada conmigo, sino contigo mismo. Precisamente en ese momento, uno de los vigilantes más jóvenes se aproximó a Marcus. Señor Cole, agradezco por su comportamiento con Whitmore. Me hizo reflexionar. Tengo un primo que deseaba incorporarse a la guardia, pero creía que nunca sería admitido. Ahora piensa que se puede. Marcus sonrió de nuevo. Había comprobado la justicia. En el tumulto que miraba, alguien murmulló: ese individuo no es simplemente un vigilante, es un emblema. Charles, con lágrimas en su rostro, inclinó la cabeza. Por primera vez en su existencia, comprendió qué implicaba el verdadero respeto. El día estaba despejado, y la ceremonia en el palacio estaba a punto de iniciarse. Marcus acomodaba su impecable uniforme, pero su mente se encontraba en otra parte. A lo largo de semanas, había oído rumores de que Charles Whitmore tenía en mente un acto público para manifestar su remordimiento. No obstante, Marcus no tenía certeza de sus emociones. ¿Podría un hombre verdaderamente experimentar un cambio tan significativo? En el exterior, una multitud empezaba a congregarse. George, el veterano que tantas veces había dirigido a Marcus, miraba desde la lejanía con una mirada tranquila. Era consciente de que este instante era esencial, no únicamente para Marcus y Charles, sino para todos aquellos que batallaban silenciosamente contra el venenoso odio. De repente, Charles surgió. Era modesto, sin el aire arrogante que a menudo lo acompañaba. Sus manos sostenían una diminuta caja de madera. Caminó hasta el corazón de la plaza, lugar en el que se había ubicado un podio artificial. Con un susurro en la voz, se dirigió a la multitud. A lo largo de años, pensé que mi posición y mi piel me proporcionaban superioridad. Adquirí el odio y arrasé con puentes. Hoy estoy presente para solicitar perdón. No con palabras vacías, sino con gestos. Abrió la caja y extrajo una medalla. Se trataba de su emblema de miembro honorario de una destacada organización social, la cual había contribuido a marginar a individuos como Marcus. La arrojó al suelo y, frente a todos, la deshizo con un martillo. No puedo tener este honor si otros no pueden andar sin restricciones. Hoy cedo a todo lo que me vinculaba a un pasado de resentimiento. La multitud permaneció callada. Un chico afrodescendiente de aproximadamente 8 años se aproximó con cautela a Charles. ¿Realmente ya no tienes odio?, indagó con inocencia. Charles se arrodilló y lo observó directamente. No, pequeño. Deseo que te desarrolles en un mundo en el que nadie te observe con desdén. El público empezó a cantar aplausos. Algunos lloraban, mientras que otros solo asentían en soledad. Marcus se adelantó, se aproximó a Charles y le brindó su mano. El honor auténtico no reside en un uniforme o en una medalla, dijo Marcus, sino en la manera en que tratas a los demás. Charles aceptó la presión con lágrimas en sus ojos. Era la manifestación de reconciliación que nadie anticipaba presenciar. George sonrió ante el público.
Era consciente de que este instante quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Al concluir la ceremonia, Marcus volvió a su lugar manteniendo la cabeza elevada. La batalla no había concluido, pero se había aprendido una lección profunda. Incluso el corazón más robusto podía cambiar.